Mi nombre es Elena, y hace 5 años, mi vida se partió en dos en un tramo solitario de la Ruta 66. Llevábamos 10 años juntos, Javier y yo, y lo celebrábamos con el viaje de nuestros sueños. Todo se torció por una discusión absurda, una de esas que nacen del calor y el cansancio, sobre qué mapa usar. Recuerdo la frustración en su voz, el volantazo brusco que dio para enfatizar su punto, un gesto que nos puso directamente en el camino de un camión oxidado. La prensa nos llamó, la pareja desaparecida de la Ruta 66, pintando un cuadro de un trágico accidente. Pero no fue un accidente. Lo que realmente ocurrió esa tarde es una pesadilla que me ha perseguido desde entonces, un secreto que he guardado hasta hoy. Y esta es la primera vez que me atrevo a contarlo. Antes de que el polvo del desierto se lo tragara todo, nuestra vida era de una normalidad casi aburrida, y bendita fuese. Vivíamos en un piso pequeño en Madrid, con vistas a un patio interior lleno de geranios y ropa tendida. Javier era arquitecto, pasaba horas inclinado sobre planos que para mí eran solo un laberinto de líneas, pero que para él eran mundos a punto de nacer. Yo trabajaba en una librería de viejo, rodeada del olor a papel y a historias olvidadas. Nuestra rutina era un baile silencioso y conocido, el café de la mañana, el beso rápido en la puerta, los mensajes a mediodía y la cena tardía hablando de todo y de nada. El viaje por la Ruta 66 era nuestro gran proyecto, el ahorro de años, la celebración de una década juntos. Era la promesa de horizontes infinitos para dos personas acostumbradas a las calles estrechas. Salimos de Chicago con el sol de la mañana y la sensación de que el mundo nos pertenecía. Los primeros días fueron una película. El aire olía a asfalto caliente, a hierba seca y a la libertad que solo te da una carretera sin fin por delante. El sonido dominante era el ronroneo de nuestro viejo Ford, una banda sonora solo interrumpida por la música que poníamos a todo volumen y nuestras risas. Pero a medida que nos adentrábamos en el corazón de América, el paisaje se fue volviendo más solitario, más indiferente. Las ciudades dieron paso a pueblos fantasma y a gasolineras donde el tiempo parecía haberse detenido. Fue en una de esas paradas, en algún lugar perdido de Oklahoma, cuando sentí el primer escalofrío. Mientras Javier pagaba la gasolina, un hombre sentado en un porche desvencijado no me quitaba los ojos de encima. No era una mirada curiosa, era una mirada vacía, depredadora. Se lo comenté a Javier, que se rió y me dijo que estaba viendo demasiadas películas de miedo. Quizás tenía razón, pero la sensación de ser observada, como una pieza de caza, no me abandonó durante kilómetros. Unas horas más tarde, vimos por primera vez el camión oxidado en nuestro retrovisor. Se mantuvo a una distancia prudencial durante casi una hora, una presencia pesada y amenazante, hasta que desapareció tan misteriosamente como había aparecido. El calor dentro del coche era sofocante, pegajoso. El aire acondicionado llevaba un rato fallando, y la tensión entre nosotros crecía con cada grado que subía el termómetro. Fue entonces cuando empezó la discusión. Una estupidez. Yo defendía la ruta del GPS, él se aferraba a un mapa de papel arrugado que, según decía, tenía más alma. La frustración, alimentada por el cansancio y el calor, convirtió una tontería en una batalla campal. «Confía en mí de una vez, Elena», gritó, y para dar énfasis a sus palabras, dio un volantazo brusco. El coche se tambaleó. Y en ese instante, el mundo se llenó con el sonido de una bocina grave, gutural, y la visión de una pared de metal y óxido, que surgía de la nada. Era el mismo camión. El volantazo de Javier nos sacó de la carretera, levantando una nube de polvo rojizo, que nos cejeó, con acento agudo por completo. El coche se detuvo con una sacudida violenta. Hubo un silencio denso, solo roto por el tic-tac del motor y nuestra respiración agitada. Esperaba que el camión siguiera de largo, que su conductor nos insultara a gritos y se marchara. Pero no lo hizo. El rugido de su motor se apagó. Oí el crujido de una puerta al abrirse, y el sonido de unas botas pesadas sobre la grava. La figura del hombre se recortó contra el sol abrasador del atardecer, una silueta oscura y ancha que se acercaba a nosotros sin prisa. Javier abrió la puerta, dispuesto a disculparse, a enfrentarse a lo que fuera. Pero el hombre no le prestó atención, pasó de largo, sus ojos fijos en mí a través del parabrisas agrietado. Sentí cómo el aire se helaba en mis pulmones. Su rostro era una máscara impasible, curtida por el sol, pero sus ojos ardían con una furia fría y premeditada. No había rabia de carretera en ellos. Había un propósito. Llegó a mi ventanilla y no dijo una palabra.
simplemente levantó la mano y, con el mango de un destornillador, la hizo añicos. Los cristales saltaron sobre mí como un enjambre de insectos helados. Antes de que pudiera gritar, su mano se cerró sobre mi brazo con una fuerza inhumana, arrastrándome fuera. Javier corrió hacia él, gritando mi nombre, pero el hombre fue más rápido. Con un movimiento fluido, sacó algo de su cinturón. No era un arma de fuego. Era una jeringuilla. Lo último que vi fue la cara de Javier, su expresión de rabia transformándose en una mueca de puro terror y confusión, al ver cómo la aguja se hundía en mi cuello. El mundo empezó a girar, los colores se mezclaron con el polvo, y el sonido del grito de Javier se convirtió en un eco lejano. Fue en ese instante que me di cuenta de que no había vuelta atrás. Cuando volví, el mundo ya había contado mi historia, o más bien, había inventado varias versiones de ella, cada una más dolorosa que la anterior. Durante meses, me dediqué a reconstruir el relato que los demás habían creado en mi ausencia, navegando por un océano de recortes de prensa digitales, foros de internet, y programas de televisión grabados. Fue como ver una película sobre extraños que llevaban mi cara y la de Javier. La primera versión fue la más simple, la más piadosa. Éramos la pareja desaparecida de la Ruta 66. Un titular limpio, casi romántico en su tragedia. Las noticias mostraban nuestras fotos más felices. La de nuestra boda, la del inicio del viaje, sonriendo apoyados en el capó del coche, con el sol de Chicago a nuestras espaldas. Hablaban de un accidente, de un coche encontrado en una cuneta polvorienta, de dos almas jóvenes y enamoradas que, desorientadas tras el golpe, se habían adentrado en el desierto para no volver jamás. Los equipos de búsqueda peinaron la zona durante semanas. Veía las imágenes aéreas de hombres y mujeres con chalecos naranjas caminando en línea recta bajo un sol implacable, buscando nuestros cuerpos. Y yo, desde la seguridad de un presente que aún no entendía, sentía un frío helador al pensar en mis padres, en los padres de Javier, aferrándose a esa brizna de esperanza mientras veían a esos extraños buscar los restos de sus hijos. Pero la compasión mediática es efímera. Cuando los cuerpos no aparecieron, la narrativa cambió. El misterio dejó de ser una tragedia para convertirse en un espectáculo. Empezaron a escarbar en nuestras vidas, buscando grietas, secretos. Y las encontraron, o las inventaron. Alguien del trabajo de Javier mencionó que últimamente estaba estresado, que hablábamos de mudarnos, de cambiar de aires. Una amiga mía, en una entrevista sacada de contexto, dijo que yo a veces era muy soñadora, que fantaseaba con una vida diferente. Esas migajas fueron suficientes para construir una nueva historia, la de la huida voluntaria. De repente, ya no éramos víctimas, sino fugitivos. Se especuló con que habíamos fingido nuestra muerte para cobrar un seguro de vida que ni siquiera teníamos, o que habíamos escapado de deudas imaginarias para empezar de cero en México. Leí comentarios de gente que nos llamaba egoístas, que criticaba a nuestras familias por pedir ayuda para buscar a dos personas que claramente no querían ser encontradas. Me imaginaba a mi hermana leyendo esas palabras, a mi madre llorando en silencio, no solo por mi ausencia, sino por la mancha que estaban arrojando sobre nuestro nombre. La impotencia que sentí fue una forma de ahogo, una mordaza invisible que me apretaba la garganta años después de los hechos. Y entonces llegó la peor de las versiones, la que casi me rompe por completo. La policía, frustrada por la falta de pistas, empezó a considerar la posibilidad de un crimen pasional. Y el sospechoso, por supuesto, era Javier. Él, que había gritado mi nombre hasta quedarse sin voz. Él, que se había lanzado contra un monstruo para protegerme. Los expertos en televisión analizaban su carácter. Decían que su profesión de arquitecto revelaba una personalidad controladora, obsesiva. Sacaron a la luz nuestra estúpida discusión sobre el mapa, magnificándola hasta convertirla en el detonante de una furia homicida. Se preguntaban si Javier, en un arrebato de ira, me había hecho daño y luego, consumido por la culpa, se había quitado la vida en algún rincón olvidado del desierto. Esta teoría se convirtió en la favorita de los tabloides. Publicaron fotos suyas en las que no sonreía, eligiendo ángulos que le hacían parecer sombrío, amenazante. Su rostro, el rostro que yo había besado cada mañana durante 10 años, se transformó en la máscara de un asesino a ojos del mundo. Y yo no estaba allí para defenderle, para gritarles que estaban profanando la memoria del hombre más bueno que he conocido. Pensar en su padre, un hombre recto y silencioso, viendo cómo convertían a su hijo en un monstruo en la televisión nacional. Ese pensamiento incluso hoy, es una herida que no cierra. Mientras el mundo debatía si éramos víctimas, fugitivos, o un asesino y su desaparecida, yo estaba en un lugar donde el tiempo no existía.
Estaba en un infierno metálico, escuchando el rugido de un motor y los murmullos de un hombre cuya existencia nadie sospechaba. La policía buscaba un coche averiado, no un camión oxidado que seguía su ruta como si nada. Buscaban huellas en la arena, no en el suelo grasiento de un remolque. Seguían el rastro del dinero en nuestras cuentas bancarias, no el rastro de miedo y diésel que dejábamos a nuestro paso por las carreteras secundarias de América. La verdad era tan simple y tan monstruosa que nadie la contempló. No encajaba en sus narrativas. Era más fácil creer en un marido celoso, en una esposa fugitiva, o en la crueldad indiferente del desierto. La verdad era que el mal a veces no tiene un motivo complejo. A veces el mal simplemente conduce un camión viejo y te elige al azar en un tramo solitario de carretera, porque diste un volantazo en el momento equivocado. Y mientras los titulares se desvanecían y nuestro caso se enfriaba, convirtiéndose en otra leyenda macabra de la Ruta 66, la única persona que sabía la verdad absoluta era yo. Y el hombre que me observaba en silencio desde el otro lado de una pared de metal. El despertar fue un regreso violento a un cuerpo que no sentía mío. No abrí los ojos a la luz, sino al movimiento. Un temblor profundo y constante que nacía en el suelo, y me recorría la columna vertebral hasta anidarse en la base del cráneo. El aire era espeso, cargado con el olor a diésel, a metal oxidado, y a algo más, algo agrio y animal que tardé en reconocer como mi propio miedo. Estaba en una caja. Mis manos, al moverse con torpeza, encontraron los límites de mi mundo, paredes frías y metálicas por todas partes. No había ventanas. Solo la oscuridad, el movimiento y el rugido incesante de un motor que lo envolvía todo, un monstruo que me había tragado entera. Los días y las noches se fundieron en un único tiempo sin nombre, medido solo por los ciclos del camión. El rugido se convertía en mi única constante, mientras que el silencio significaba una parada en algún lugar anónimo. Una fina rendija de luz bajo una puerta corredera era mi único calendario, mi único reloj. Una vez por ciclo de luz, esa rendija se oscurecía por un instante, y un plato de plástico era empujado al interior. Contenía siempre lo mismo: pan duro, una pieza de fruta magullada y una botella de agua. Nunca veía su cara. Solo sus botas, cubiertas de un polvo rojizo, y los bajos de unos vaqueros gastados. Nunca me dirigió una palabra. Su silencio era un arma de tortura mucho más eficaz que cualquier amenaza. Me despojaba de mi nombre, de mi historia, reduciéndome a una simple carga que necesitaba ser alimentada. Pero yo me aferraba a la idea de que no estaba sola. En los primeros ciclos, al otro lado de la pared metálica contra la que solía acurrucarme, oía ruidos. Un golpe sordo de vez en cuando. El sonido de algo pesado siendo arrastrado. Y una vez, solo una, un quejido ahogado que sonó tan parecido a la voz de Javier que se me heló la sangre. Tenía que ser él. Estaba al otro lado, tan cerca y tan infinitamente lejos. Le hablaba en susurros cuando el motor rugía con más fuerza, contándole nuestros planes, recordándole el olor de los libros en mi tienda, prometiéndole que saldríamos de allí juntos. Inventé un código, el mismo que usábamos de niños para hablar entre habitaciones: 3 golpes secos: te quiero. A veces, en la quietud de una parada, golpeaba la pared y contenía la respiración, esperando. Y en ocasiones, me parecía sentir una levísima vibración como respuesta, un eco tan débil que podría haber sido mi propia imaginación. Pero me aferré a ello como un náufrago a un trozo de madera. Esa vibración era la prueba de que Javier seguía allí, de que nuestra historia no había terminado. El punto de inflexión no fue un grito ni un acto de violencia, fue el silencio. Un día, los ruidos al otro lado de la pared cesaron, por completo. Al principio, me dije que estaría durmiendo profundamente, agotado. Esperé. Pasó un ciclo de luz. Y otro. Empecé a golpear la pared con nuestro código, cada vez con más fuerza, con desesperación. Javier, por favor, contéstame. El único eco era el sonido hueco de mis nudillos contra el metal. Grité su nombre hasta que mi garganta se desgarró en un susurro ronco. La indiferencia del motor era la única respuesta. Cuando la rendija se oscureció y el plato de comida apareció, supe la verdad con una certeza que me partió en dos. El silencio al otro lado de la pared ya no era ausencia de ruido. Era un vacío. Un agujero negro que se lo había tragado todo. En ese instante, dejé de ser una prisionera que esperaba ser rescatada. Me convertí en un fantasma encerrado con el recuerdo de otro. El dolor fue una ola que me arrastró, me ahogó y me escupió en una orilla de rabia fría y afilada como un cristal roto. Ya no había un nosotros por el que luchar. Solo quedaba yo. Y su memoria. A partir de ese momento, mi cautiverio cambió.
La pena se solidificó en un propósito. Dejé de contar los días y empecé a recopilar datos. Me convertí en una observadora metódica, en una testigo silenciosa. Estudié los patrones de óxido en el techo como si fueran mapas estelares. Aprendí a distinguir los sonidos del camión, el chirrido agudo de los frenos, el silbido del turbo al acelerar. Prestaba atención a los cambios en el movimiento. Sabía cuando estábamos en una autopista recta y monótona por la vibración constante, y cuando tomábamos carreteras secundarias por las curvas y los baches que me lanzaban de un lado a otro. Durante las paradas en gasolineras, pegaba el oído a la pared, intentando captar fragmentos de conversaciones, el acento de las voces lejanas, cualquier pista que me indicara dónde estábamos. Cada detalle, por insignificante que fuera, lo archivaba en mi mente. Era lo único que tenía. Ya no luchaba por mi supervivencia, sino por la de la verdad. Tenía que salir de allí, para contarle al mundo quién era Javier, para limpiar su nombre de las mentiras que seguramente estarían inventando. Yo era la única que podía hacerlo. Me convertí en su última voluntad, en su testamento andante. No sé cuánto tiempo pasó en esa nueva realidad. El tiempo se había vuelto irrelevante, una simple sucesión de ciclos de luz y oscuridad. Mi universo era esa caja metálica y el fuego helado de mi propósito. Hasta que una noche, algo rompió la rutina. El camión se detuvo de forma violenta, con una sacudida que me lanzó contra la pared. El motor tosió 1, 2 veces, y luego se apagó. El silencio que le siguió, no fue como el de las paradas habituales. Era un silencio muerto, definitivo. Oí al hombre al otro lado de la puerta maldecir en voz baja, un gruñido de frustración animal. Escuché el sonido metálico de herramientas, golpes, más maldiciones. Luego, el portazo de la cabina y el crujido de sus botas sobre la grava, alejándose. Y después, nada. El silencio se estiró, tenso y expectante. Contuve la respiración, con el corazón martilleando contra mis costillas. Los minutos se convirtieron en 1 hora, y luego en otra. La rendija bajo la puerta, que normalmente se oscurecía con su presencia, permaneció inalterada, dejando pasar la pálida luz de la luna. Por primera vez en una eternidad, no regresó. Una posibilidad, frágil, aterradora e impensable, empezó a tomar forma en la oscuridad. La jaula seguía cerrada, pero el carcelero se había ido. El miedo inicial, la esperanza de que el silencio fuera una trampa, se fue disolviendo en una certeza helada. Estaba sola. La ausencia de sus botas, del olor a tabaco rancio, era más aterradora que su presencia. El silencio ya no era un respiro, era un abandono. Pasé horas, quizás un día entero, escuchando el viento del desierto golpear el metal de mi jaula. Me di cuenta de que moriría allí, no por su mano, sino por su olvido. Y fue la memoria de Javier, la necesidad de limpiar su nombre, lo que me obligó a moverme. Mis manos, débiles y torpes, recorrieron cada centímetro de la puerta corredera. Buscaba un fallo, una debilidad en el diseño de mi prisión. Encontré un tornillo ligeramente suelto en el suelo, probablemente vibrado por miles de kilómetros de baches. Fue mi única herramienta. Durante horas que se sintieron como años, con los dedos sangrando y los músculos temblando por el esfuerzo, rasqué y apalancado el mecanismo de la cerradura. El sonido de mis intentos era patéticamente pequeño en la inmensidad del silencio. Y entonces, un clic. Un sonido metálico, seco, que resonó como un disparo. La puerta no se abrió de golpe. Cedió 1 centímetro. Empujé con el peso de todo mi cuerpo y la oscuridad dio paso a una luz tan blanca y brutal que me quemó los ojos. Caí de rodillas sobre la grava, aspirando un aire que no olía a diésel, un aire que olía a polvo y a libertad. Estaba libre de la caja, pero ahora estaba prisionera de un desierto infinito que se extendía en todas direcciones bajo un sol asesino. No había rastro del camión, ni de Javier ni de nada, solo la carretera, una cinta de asfalto que hervía a lo lejos, y el esqueleto de mi remolque. Empecé a caminar. No sabía hacia dónde, solo que debía alejarme de aquel monumento a mi pesadilla. Cada paso era una negociación con mi cuerpo. Mis piernas eran de trapo, mis pulmones ardían y el sol me golpeaba sin piedad. El mundo se convirtió en un espejismo de calor y asfalto. No sé cuánto tiempo caminé. Perdí la noción de todo, excepto de la imagen del rostro de Javier, que flotaba delante de mí como un faro. Fue un camionero el que me encontró. Lo vi como una mancha brillante que crecía en el horizonte. No tuve fuerzas para hacerle señas. Simplemente me desplomé en el arcén. Recuerdo el chirrido de los frenos, el silbido del aire comprimido,
y una sombra enorme que se cernía sobre mí. La cara del hombre era una mezcla de pánico y absoluta incredulidad. Me hablaba en un inglés que apenas entendía, pero el tono era universal. Estaba viendo a un fantasma. Me envolvió en una manta que olía a café y a humanidad, y me subió a su cabina. Lo primero que le pedí, con una voz que era un graznido ronco, fue su teléfono. La primera llamada fue a la policía local. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea cuando dije mi nombre. Elena Navarro. El nombre de una mujer muerta hace 5 años. Me hicieron repetir la fecha de mi desaparición, el nombre de Javier, detalles que solo yo podía saber. Su escepticismo inicial se transformó en un asombro desconcertado. Pero la llamada que lo rompió todo fue a casa. Marqué el número de mis padres de memoria. Un número grabado a fuego en mi cerebro. Contestó mi hermana Laura. Su voz era más madura, cansada. Cuando dije su nombre, se hizo el silencio. ¿Quién es?, preguntó, con un tono a la defensiva. Soy yo, Laura. Soy Elena. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Y luego, un sonido ahogado. Un grito que no era de miedo, sino de algo que se rompía por dentro. Oí el teléfono caer, voces lejanas, y luego la voz de mi madre, temblorosa, apenas un susurro. Elena. Hija mía. En ese momento, los 5 años de silencio, de miedo, de rabia, se derrumbaron. Lloré. Lloré por Javier, por mis padres, por la chica que se subió a aquel Ford en Chicago, y que nunca regresó. Lloré por la mujer esquelética y traumatizada, que sostenía el teléfono en la cabina de un desconocido en medio de la nada. Mi regreso no fue una celebración. Fue una colisión. Para el mundo, yo era un milagro, un titular aún más grande que el de mi desaparición. Para mi familia, era un fantasma de carne y hueso que les recordaba todo lo que habían perdido. Ver mi propio rostro en el espejo del hospital fue como mirar a una extraña. Había envejecido una vida entera. Los agentes del FBI que me interrogaron eran amables, pero sus ojos estaban llenos de preguntas sin respuesta. Les conté todo lo que recordaba: el camión, el hombre sin rostro, la caja de metal, el silencio final al otro lado de la pared. Buscaron registros de un camión averiado en esa zona por esas fechas, pero no encontraron nada. El remolque que yo describí, el que el camionero que me rescató juró haber visto, había desaparecido cuando volvieron a buscarlo. Mi historia era un hilo suelto en un tapiz que ellos ya habían dado por terminado. Era la única testigo de un crimen que, oficialmente, nunca había ocurrido. Limpié el nombre de Javier, eso sí. Les conté cómo gritó mi nombre, cómo intentó defenderme. Se convirtió de nuevo en la víctima, no en el verdugo. Pero mientras el mundo aceptaba esta nueva versión de la tragedia, yo vivía con el peso de la verdad completa, una verdad que no les conté. No podía. Porque el horror no terminó con mi libertad. La parte más oscura de mi historia no era el cautiverio, ni la pérdida de Javier. Era lo que el monstruo del camión me había obligado a hacer justo antes de que el motor se apagara para siempre. El acto final que me convirtió no solo en una víctima sino también en su cómplice silenciosa. La policía hizo un trabajo metódico y tenaz. Mi descripción del camión, aunque fragmentada, era la única pista real que tenían. Rastrearon registros de vehículos viejos, buscaron en bases de datos de transportistas y revisaron horas de grabaciones de cámaras de seguridad en las pocas gasolineras que recordaba. Fue un camionero que me había adelantado semanas antes de mi secuestro quien, tras ver mi cara en las noticias, recordó un camión oxidado con un remolque sin marcar que conducía de forma errática. Su testimonio les dio un área de búsqueda. Lo encontraron meses después, en un desguace de Nevada. Estaba a medio desmontar, pero las pruebas estaban allí, restos de la pintura de nuestro Ford en el parachoques abollado y, en el interior del remolque, mis huellas y fibras de mi ropa. El hombre, cuyo nombre me niego a pronunciar, era un fantasma de las carreteras, un depredador silencioso con un historial de violencia que nunca había sido conectado a nada tan grave. En el juicio, se mantuvo en silencio, con la misma mirada vacía que vi en aquella parada de Oklahoma. Fue condenado por mi secuestro y por el homicidio de Javier. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para el mundo, el caso se cerró. La justicia había hablado. Se escribió el último capítulo de la historia de la pareja desaparecida de la Ruta 66. Pero hay algo que no le conté al jurado. Hay un detalle que me guardé, un fragmento de la pesadilla que es solo mío. La razón por la que nunca encontraron el cuerpo de Javier no fue porque el desierto se lo tragara.
Fue porque yo sé exactamente dónde está. El último día, cuando el motor del camión se apagó para siempre, el silencio fue diferente, el hombre no se fue de inmediato. Abrió la puerta corredera de mi compartimento y me sacó a la luz cegadora. Luego, abrió la puerta del otro lado, la que yo creía que era solo un almacén. Y entonces lo vi. El cuerpo de Javier estaba allí, envuelto en una lona. El monstruo no me dijo una palabra, simplemente me arrojó una pala a los pies. El suelo del desierto era duro, una costra de arcilla y piedra. Me obligó a cavar. Durante horas, bajo un sol que me despellejaba, cavé la tumba del hombre al que amaba. Cada palada era una traición, un acto de profanación que me rompía el alma en pedazos. Él se sentó en el parachoques del camión, fumando un cigarrillo tras otro, observándome. No había ira en sus ojos, solo un vacío, un interés clínico, como el de un científico observando una reacción. Cuando terminé, me obligó a ayudarle a bajar el cuerpo. Lo último que toqué de Javier fue su mano fría, antes de que la tierra rojiza lo cubriera para siempre. Ese fue su verdadero crimen, su obra maestra de la crueldad. No solo me quitó a Javier, me obligó a ser su enterradora. Me hizo cómplice de su último acto de profanación. Ese es el secreto que me ahoga por las noches. La razón por la que a veces no soporto el tacto de la tierra en mis manos, el olor a polvo después de la lluvia. No se lo conté a nadie porque no había palabras para describirlo. ¿Cómo explicar que la última imagen que tengo de mi marido es la de estar enterrándolo con mis propias manos bajo la mirada impasible de su asesino? Contarlo habría sido someter su memoria a la morbosa curiosidad de los medios. Convertir su lugar de descanso en un circo. Proteger ese lugar se convirtió en mi penitencia, en mi única y última forma de protegerlo. El mundo ve a una superviviente, a una mujer que venció a la oscuridad. Yo sé la verdad. Yo soy la guardiana de una tumba sin nombre en medio de la nada, un mapa de dolor grabado a fuego en mi memoria. Esa experiencia no solo me dejó cicatrices, redefinió los límites de mi mundo. Vivo en un estado de alerta perpetua. Desconfío del silencio y de los espacios abiertos. Cada vez que veo un camión viejo en la carretera, mi corazón se detiene por un instante y vuelvo a estar en esa caja de metal, oliendo a diésel y a miedo. El perdón es un concepto abstracto, un lujo que no me puedo permitir. Mi única meta fue limpiar el nombre de Javier, y lo conseguí. Pero el precio fue un silencio que me acompañará el resto de mi vida. Volví a casa, pero una parte de mí sigue allí, en el día en que desaparecí.